la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Escúcheme, va a morir aquí. Muere Jacob. Y cuando muere Jacob, los hermanos se ponen de acuerdo. Aquellos que habían vendido a José se ponen de acuerdo. Ya va a morir mi padre, ¿qué vamos a hacer? Quizá José nada más estaba esperando a que muriera él, y ahora sí nos va a mandar a todos a la horca. Todos nos vamos a la horca. Vamos a decirle que mi papá dejó dicho que nos tiene que perdonar. Y llegaron y le dijeron a José: ¿qué crees? Mi padre antes de morir te dejó aquí un recado. Mira, no te dejó casa, no te dejó, pero aquí está tu herencia, que tienes que perdonar. Y entonces cuando le dijeron a José: así te dijo, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, dice: yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Escúchame, la conducta del perdón, eso se llama conducta del perdón. Ponte de pie, por favor. La conducta del perdón te lleva a esto, a que tú tienes que tener, número uno, tienes que tener tú el arrepentimiento y la fuerza espiritual y moral para poder llegar y decirle al que ofendiste: perdóname, aunque no digas amén. Si ofendiste, pide perdón. Y si te ofendieron, no te hagas el soberbio, la soberbia. No, nunca más, no me dirijas la palabra, porque trae desunidad. El perdón, en ese caso, trajo la unidad familiar. ¿Quieres unidad? Familiar, laboral, vecinal, matrimonial. Pide perdón. Y tú, que estás del otro lado, recíbelo. ¿Qué le hiciste a Dios? ¿Cuánto le ofendiste tú? De tal manera que tuvo que mandar a Jesús para morir por tus pecados. Mucho más le ofendiste tú a Él de lo que a ti te hayan ofendido. Y Él te perdonó. Él te perdonó. Esta conducta del perdón te abre las puertas de gozo, te abre las puertas de bendición, te abre las puertas para que puedas tú llegar a ello. Escribiendo, Salomón dice en Proverbios 20: aún el muchacho es conocido por sus hechos, es conocido por su agogué. Y dice aquí: si su agogué, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo quieres ser conocido? ¿Cómo vas a manifestar tu agogué? ¿Cómo vas a manifestar tu conducta? Diga conmigo: hoy puedo cambiar. Hoy Dios quiere que cambies. Pablo se atrevía a decir en Gálatas capítulo 1, él decía: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Cuál era la conducta de Pablo? Capítulo 7 del libro de los Hechos, pidiendo cartas. Estaban matando a Esteban y él estaba ahí viendo. Y pusieron a Esteban a los pies de Pablo, y él veía cómo le aventaban las piedras y cómo era asesinado el mismo Esteban. Era el agogué de Pablo, era su conducta. Capítulo 8, Pablo pidiendo cartas para matar a los cristianos. Capítulo 9, verso 1: y Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los cristianos, iba rumbo a Damasco, hasta que tuvo un encuentro con Jesús.
¿Cuál era su agogué? Por eso Pablo escribía esta carta a Galacia y él decía: porque ya habéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, acerca de mi conducta en la religiosidad, acerca de su conducta en su propia filosofía humana. Porque muchas veces los preceptos humanos que tienes te llevan a ofender a la gente, pensando que las cosas tienen que ser como tú quieres, sin dar cavidad a que otro pueda tener la razón. Y esa conducta puede lastimar a muchos, como en el caso de Pablo. Él creía que estaba del lado de Dios, pero no sabía que estaba en contra de él mismo. Y eso provocaba, ese agogué provocaba que muchos fueran muertos, que muchos más fueran heridos. Y él mismo decía: perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero viene la contraposición: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y todo lo demás que él dice. Es decir, su agogué, su modo de vivir fue de una manera: persiguiendo, maltratando, hiriendo, lastimando. Eso era su agogué. Pero él dijo: ya viste cómo era mi agogué en otro tiempo. Así era cuando andaba yo en el judaísmo, en la religiosidad, en mis preceptos humanos, en mi conocimiento filosófico, en lo que yo aprendí en la escuela de Gamaliel, en todo lo que conocía Pablo. En eso se fincaba su sabiduría. Pero decía Pablo: pero hoy quiero cambiar. Hoy cambié. No sé cuál haya sido tu agogué, tu modo de vivir, pero yo te digo, cuál haya sido, hoy puedes cambiar. Quizá